Cuando mi hija Valeria murió en mis brazos a los 38 años, jamás imaginé que el verdadero dolor comenzaría en su propio funeral. Fue entonces cuando el hombre que la abandonó hace 10 años apareció, vestido de negro, exigiendo los 29 millones de dólares que ella me dejó. Antes de continuar, suscríbanse al canal, activen la campanita porque tenemos historias nuevas todos los días. Dejen un me gusta y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Me llamo Roberto Vargas. Tengo 68 años. Y, durante los últimos 4 meses, viví el mayor infierno de mi vida viendo cómo una enfermedad terminal se llevaba lentamente a mi única hija, Valeria. Ella lo era todo para mí desde que su madre falleció cuando ella tenía apenas 12 años. La crié solo. Trabajé día y noche para darle la mejor educación. Y me llené de orgullo cuando se convirtió en una empresaria exitosa con su propia cadena de tiendas de moda en la capital y en la gran ciudad de la costa. El 15 de marzo de 2024, Valeria me llamó a su habitación del hospital. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora reflejaban la serenidad de quien sabe que el final está cerca. «Papá», me dijo con voz débil pero firme, «necesito que sepas algo muy importante. He estado preparando todo para ti». Me entregó un sobresellado con documentos que cambiarían mi vida para siempre. Cuando abrí ese sobre en casa esa noche, no podía creer lo que veía. Valeria había acumulado una fortuna de 29 millones de dólares a través de sus negocios e inversiones. En su testamento, redactado con el licenciado Fernando Ruiz, nuestro abogado de confianza de toda la vida, me nombraba como su único heredero universal. «Papá, fuiste padre y madre para mí. Nadie más merece lo que construí con tanto esfuerzo». Ella había escrito esto en una carta personal que venía con los documentos. Valeria falleció el 22 de marzo de 2024, a las 6:47 de la mañana. Yo sostenía su mano cuando dio su último suspiro. En ese momento, sentí que una parte de mi alma se iba con ella. Los días siguientes fueron una neblina de dolor, trámites y preparativos funerarios. El 25 de marzo, el día del funeral, la iglesia principal de la ciudad estaba llena de familiares, amigos y socios de Valeria. Yo estaba en la primera fila, devastado por la pena, cuando alguien me tocó el hombro. Al girarme, vi a un hombre alto, de unos 42 años, vestido con un elegante traje negro y corbata, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Roberto», dijo con voz quebrada, «soy César Torres. Siento mucho la pérdida de nuestra querida Valeria». Por un momento, no reaccioné. ¿Nuestra querida Valeria? Este hombre tenía el descaro de aparecer después de 10 años de abandono total y hablar como si hubiera sido parte de la vida de mi hija. César había sido el esposo de Valeria por solo 2 años, de 2012 a 2014. Cuando ella le dijo que estaba embarazada en enero de 2014, él desapareció de la noche a la mañana, dejándola sola con las deudas del matrimonio, y un embarazo que tristemente terminó en una pérdida debido al estrés. «¿Qué haces aquí, César?», pregunté en voz baja, tratando de mantener la compostura en ese lugar sagrado. «Vine a despedirme de la mujer que amé», respondió, secándose las lágrimas con un pañuelo blanco. «Valeria y yo tuvimos nuestros problemas, pero ella siempre fue especial para mí. Lo que más me indignó fue ver cómo actuaba frente a los demás asistentes. Se colocó en la segunda fila, justo detrás de mí, sollozando teatralmente. Varias personas que no conocían la historia se acercaron a él para ofrecerle consuelo, pensando que era el viudo afligido. Incluso se acercó al ataúd durante la despedida final, puso su mano sobre la madera y murmuró algo que no pude escuchar. Después del servicio religioso, nos dirigimos al cementerio municipal. Durante todo el trayecto, César se mantuvo cerca de la familia, como si tuviera todo el derecho de estar allí. Su comportamiento parecía cada vez más extraño y calculado. No era el dolor genuino de alguien que ha perdido a un ser querido, sino algo más artificial. Mientras bajaban el ataúd, César se me acercó de nuevo. «Roberto, necesitamos hablar después de esto. Hay cosas importantes que debemos discutir sobre Valeria y, bueno, sobre el futuro». Esas palabras me provocaron un escalofrío. ¿El futuro? ¿De qué futuro hablaba un hombre que había abandonado a mi hija en el momento más duro de su vida? En ese instante,
Supe que César no había venido al funeral solo para despedirse. Tenía otros planes, y algo me decía que no iban a ser buenos para la memoria de Valeria, ni para la paz que yo tanto necesitaba en ese momento de dolor. Después del entierro, mientras los otros invitados se dirigían a la recepción en casa de mi hermana Carmen para compartir un café y recordar a Valeria, César me esperó junto a su auto negro de lujo. Su actitud había cambiado por completo. Ya no fingía el dolor teatral del funeral. Ahora, lucía una sonrisa calculadora que me puso los nervios de punta. «Roberto, creo que es hora de que hablemos con franqueza», dijo, encendiendo un cigarrillo. «Valeria era legalmente mi esposa y, bajo la ley estatal, tengo derechos sobre su patrimonio». Me quedé helado. ¿Derechos? Este miserable excusa de hombre creía que podía aparecer después de una década de silencio total y reclamar lo que Valeria había construido con su propio sudor y sacrificio. «César, tú y mi hija se divorciaron en agosto de 2014. No tienes derecho a nada», respondí, manteniéndome calmado aunque por dentro hervía de rabia. «Ah, pero ahí es donde te equivocas», dijo con esa sonrisa arrogante. «He estado investigando un poco, y resulta que Valeria nunca finalizó correctamente todos los trámites del divorcio. Técnicamente, seguíamos casados en ciertos aspectos legales. Mis abogados han confirmado que puedo reclamar al menos la mitad de esos 29 millones de dólares que ella acumuló». No podía creer lo que estaba escuchando. Este sinvergüenza había estado planeando esto durante un tiempo. Sabía de la fortuna de Valeria y había venido como un buitre a reclamar su parte del botín. «¿Cómo te atreves?», grité, perdiendo la compostura por primera vez. «Abandonaste a mi hija cuando más te necesitaba. La dejaste sola, embarazada y ahogada en deudas. Desapareciste como un cobarde. Y ahora, después de 10 años, ¿vienes aquí hablando de derechos?». César tiró su cigarrillo al suelo y me miró fríamente. «Mira, Roberto, entiendo que estés dolido, pero los sentimientos no cambian la ley. Valeria construyó ese imperio comercial. Sí, pero cuando éramos pareja, yo también contribuí al inicio de su negocio. Tengo documentos para probarlo. Era una mentira, y yo lo sabía. Valeria había comenzado su primera tienda en 2016, 2 años después del divorcio, con un préstamo que yo mismo le ayudé a conseguir. César nunca invirtió un solo dólar en los sueños de mi hija. «Escúchame bien», continuó con voz amenazante. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Si me das mi parte voluntariamente, digamos 15 millones de dólares, podemos evitar un proceso legal largo y costoso que manchará la memoria de Valeria en todos los periódicos del país». Ahí estaba, la verdadera cara de César Torres. No era solo un oportunista, sino también un chantajista dispuesto a usar el buen nombre de mi hija fallecida para conseguir dinero. «¿Me estás amenazando?», pregunté, acercándome a él. «No, te estoy ofreciendo una solución civilizada, pero si prefieres que los medios se enteren de que el padre de la exitosa empresaria Valeria Vargas le está negando a su viudo la herencia legítima». Dejó la frase en el aire. En ese momento, recordé vívidamente el día que César dejó a Valeria. Fue el 28 de enero de 2014. Valeria me llamó a las 11 de la noche, llorando, diciéndome que había llegado a casa para encontrar una nota en la mesa de la cocina. «Me voy. Esto no funciona. No intentes contactarme». Eso fue todo. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse en persona o explicar por qué huía cuando ella más necesitaba apoyo. En las semanas siguientes, Valeria descubrió que César había vaciado su cuenta bancaria conjunta, llevándose $12,000 que eran sus ahorros para invertir en su futuro negocio. También dejó facturas sin pagar del apartamento que compartían, obligando a Valeria a asumir deudas que ella no había creado. La parte más dolorosa fue cuando Valeria perdió al bebé en marzo de 2014. Intentó contactar a César para contarle sobre la tragedia, pero él había cambiado su número de teléfono y la había bloqueado en todas las redes sociales. Mi hija tuvo que pasar por el duelo de perder a su hijo y su matrimonio al mismo tiempo, completamente sola. ¿Sabes qué es, César?, dije con una calma que no sabía que tenía. Tienes razón en una cosa. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero te aseguro que si intentas manchar el nombre de mi hija con tus mentiras, te mostraré exactamente de lo que soy capaz. César soltó una risa sarcástica.
¿Estás tratando de asustarme, viejo? Tengo 42 años y tú 68. Además, tengo recursos y conexiones que ni te imaginas. Mi oferta está sobre la mesa. 15 millones ahora, o 20 millones después del juicio, más todos los honorarios legales que me costará destruir tu reputación. Sal de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta, le advertí. Tienes una semana para pensarlo, dijo, subiéndose a su Mercedes. El próximo lunes recibirás los documentos legales. Espero que reconsideres tu posición, porque esto apenas comienza. Mientras veía su auto alejarse, sentí una mezcla de rabia y determinación que no había sentido en años. Este hombre pensaba que podía aprovecharse del dolor de un padre que acababa de perder a su hija, pero se había equivocado de persona. Valeria me había enseñado a luchar por lo que es correcto, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Esa noche, en la soledad de mi hogar, rodeado de fotos de Valeria desde su infancia hasta sus últimos días, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a darle a César ni un solo centavo, y haría todo lo que estuviera en mi poder para exponer sus verdaderas intenciones ante la ley. El día después de mi encuentro con César, decidí comenzar mi propia investigación. No podía quedarme sentado esperando sus amenazas legales. Si este hombre había planeado todo con tanta precisión, necesitaba averiguar qué más estaba ocultando. Mi primera parada fue la oficina del licenciado Fernando Ruiz, el abogado que había redactado el testamento de Valeria. Fernando, un hombre de 55 años con más de 20 años de experiencia en leyes de herencia, me recibió esa mañana en su oficina en la avenida principal. Roberto, siento mucho tu pérdida, dijo mientras revisaba los documentos que Valeria había firmado. Quiero que sepas que el testamento de tu hija es absolutamente blindado. Ella fue muy específica en sus instrucciones, y estaba en pleno dominio de sus facultades mentales cuando lo redactamos. Fernando, necesito que investigues a César Torres. Dice que tiene derechos sobre la herencia de Valeria, pero sé que está mintiendo. Fernando tomó notas mientras yo le relataba la conversación del cementerio. Déjame revisar los archivos del divorcio. Si recuerdo correctamente, Valeria fue muy clara en asegurar que todos los lazos legales estuvieran completamente cortados. Mientras Fernando investigaba los aspectos legales, decidí contactar a Mariana, quien había sido la asistente personal de Valeria durante los últimos 5 años. Mariana conocía los movimientos y contactos de mi hija mejor que nadie. Nos reunimos esa tarde en una cafetería cerca de las oficinas de Valeria en el distrito financiero. Mariana, una mujer de 34 años, siempre había sido leal y discreta, pero ese día la vi nerviosa e inquieta. Señor Vargas, hay algo que necesito decirle sobre César, dijo, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser escuchada. Durante los últimos 3 meses, ese hombre ha estado intentando acercarse a Valeria. ¿A qué te refieres con acercarse?, pregunté, sintiendo que mi pulso se aceleraba. El pasado diciembre, comenzó a llamar a la oficina preguntando por Valeria. Al principio usaba nombres falsos, pero reconocí su voz porque la señorita Valeria me había hablado de él hace años. Cuando le dije a la señorita Valeria, ella me pidió que le colgara inmediatamente si volvía a llamar. Mariana continuó revelando detalles que me helaron la sangre. En enero, César se presentó en las oficinas en persona. Valeria no estaba porque había comenzado su quimioterapia, pero él insistió en hablar conmigo. Me preguntó sobre la situación financiera de la empresa. ¿Cuántas tiendas teníamos? Si Valeria tenía socios o inversionistas. ¿Y qué le dijiste? Nada, por supuesto. Pero él siguió insistiendo. Me ofreció $500 solo para confirmar si Valeria era tan exitosa como decían los periódicos. Obviamente lo eché de la oficina, pero luego me enteré de que había estado haciendo las mismas preguntas en el banco donde Valeria tenía sus cuentas principales. Esto confirmó mis sospechas. César no había aparecido en el funeral por casualidad ni por ningún amor genuino hacia Valeria. Había estado preparando este esquema durante meses, investigando la situación financiera de mi hija mientras ella luchaba contra el cáncer. Mariana, ¿tienes alguna prueba de estos acercamientos? Sí, señor Vargas. Valeria me pidió que grabara todas las llamadas de la oficina después del primer contacto de César. Tengo las grabaciones guardadas en mi computadora personal. Esas palabras fueron música para mis oídos. Si César había admitido sus verdaderas intenciones durante esas llamadas, tendríamos pruebas sólidas de su comportamiento oportunista.
Al día siguiente, Mariana me trajo las grabaciones en una memoria USB. Al escucharlas en casa, sentí una mezcla de asombro y repugnancia. En una de las grabaciones del 15 de febrero, César decía claramente: «Mira, Mariana, sé que Valeria está enferma. Solo quiero saber si vale la pena intentar una reconciliación. ¿Entiendes lo que quiero decir? No voy a perder mi tiempo si ella no tiene nada que ofrecerme». En otra grabación del 8 de marzo, César fue aún más explícito. «He oído que Valeria tiene varios millones guardados. Si eso es cierto, creo que podríamos resolver nuestros problemas del pasado. Todos merecen una segunda oportunidad, especialmente cuando hay tanto dinero de por medio». Pero la grabación más reveladora fue del 20 de marzo, solo 2 días antes de la muerte de Valeria. César había llamado preguntando directamente sobre el testamento. ¿Sabes si Valeria ha hecho un testamento? Porque técnicamente, si seguimos casados bajo alguna disposición legal, yo tendría derechos automáticos sobre su patrimonio. Ahora entendía el plan de César por completo. Había estado monitoreando la enfermedad de Valeria, esperando el momento de su muerte para aparecer como el esposo doliente y reclamar la herencia. Era un plan tan cruel como calculado. Esa misma tarde, recibí otra pieza crucial de información a través de Jorge, un antiguo colega con contactos en el sector financiero. Jorge confirmó que César estaba, de hecho, en serios problemas financieros. «Roberto, he preguntado discretamente sobre César Torres. El hombre está completamente en bancarrota. Perdió su firma de consultoría en 2022 debido a malas inversiones en criptomonedas. También tiene deudas de juego en varios casinos de la ciudad por un total de más de $80,000. Los prestamistas lo están presionando y, según mis contactos, está desesperado por conseguir dinero rápido». Todo encajaba perfectamente. César no era solo un oportunista, sino un hombre desesperado que veía la muerte de Valeria como su única salvación financiera. Había apostado su futuro a conseguir esa herencia, y por eso estaba tan confiado en sus amenazas legales. Con toda esta información, llamé al licenciado Fernando Ruiz para programar una reunión urgente. Teníamos pruebas sólidas del carácter fraudulento de César, pero necesitábamos preparar una estrategia legal sólida antes de que cumpliera su amenaza de iniciar el proceso legal. El viernes por la noche, mientras organizaba todos los documentos y grabaciones, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero cuando contesté, reconocí inmediatamente la voz de César. «Roberto, espero que hayas reconsiderado mi oferta. El lunes presentaré los papeles en el juzgado, y te aseguro que será mucho más costoso para ti. Última oportunidad. 15 millones y todos contentos». «César», respondí con firmeza, «creo que eres tú quien debería reconsiderar su posición. He descubierto cosas muy interesantes sobre tus verdaderas intenciones». Hubo un largo silencio antes de que respondiera. «No sé de qué estás hablando, pero te advierto, no juegues conmigo. Tengo recursos y contactos que pueden complicarte mucho la vida. Ya veremos quién tiene la mejor mano en este juego», dije antes de colgar. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Valeria, dormí tranquilo. Sabía que la batalla legal que se avecinaba sería intensa, pero ahora tenía las armas necesarias para defender el legado de mi hija y desenmascarar las verdaderas intenciones de este oportunista. El lunes 1 de abril de 2024, tal como había prometido, César cumplió su amenaza. A las 9 de la mañana, un mensajero llamó a mi puerta y me entregó un sobreoficial del juzgado civil. Al abrirlo, encontré una demanda de 47 páginas, donde César reclamaba no solo los $29 millones, sino también daños y perjuicios por ocultamiento malicioso de bienes conyugales. Su argumento legal era retorcido, pero aparentemente bien estructurado. Alegaba que durante su matrimonio con Valeria, entre 2012 y 2014, habían establecido una colaboración comercial que nunca se disolvió formalmente. También afirmaba que Valeria había utilizado ideas de negocios y contactos que él le había proporcionado durante su relación para construir su imperio empresarial. La parte más indignante era la lista de testigos que César presentaba para respaldar su versión. Nombres que yo no reconocía, personas que supuestamente podían confirmar su participación en el proyecto inicial de Valeria. Estaba claro que había estado preparando esta farsa durante mucho tiempo. Llamé inmediatamente a Fernando para programar una reunión de emergencia. Cuando llegué a su oficina esa tarde,
Lo encontré revisando meticulosamente cada página de la demanda con una expresión seria. Roberto, no te voy a mentir. César ha contratado al licenciado Guillermo Vidal, uno de los abogados de herencias más agresivos de la ciudad. Es conocido por ganar casos complicados utilizando tecnicismos legales y presión mediática. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté, sintiendo que la preocupación me invadía. Significa que van a jugar sucio. Vidal tiene fama de filtrar información a la prensa para crear presión pública sobre sus oponentes. Probablemente veremos artículos en los periódicos sobre el padre egoísta que le niega a su viudo la herencia de la exitosa empresaria. Fernando tenía razón. Al día siguiente, el periódico local publicó un artículo titulado «La batalla millonaria por la herencia de Valeria Vargas. ¿Justicia o avaricia familiar?». El artículo, claramente sesgado a favor de César, presentaba una versión completamente distorsionada de los hechos. Según la publicación, César era un empresario exitoso que había sacrificado su propia carrera para apoyar los sueños de su esposa y ahora estaba siendo injustamente excluido de los frutos de su colaboración matrimonial. El artículo incluía una foto de César, vestido de luto en el funeral, con un pie de foto que decía, «El dolor de un esposo luchando por justicia». Esa misma semana, mientras Fernando preparaba nuestra respuesta legal, me dediqué a buscar más pruebas del verdadero carácter de César. Mariana había mencionado que Valeria guardaba todos sus documentos personales en una caja fuerte en su oficina privada, y que me había dejado la combinación en caso de emergencia. Cuando abrí la caja fuerte, encontré un tesoro de información. Valeria había sido meticulosa al guardar toda la correspondencia relacionada con su divorcio, incluidos los correos electrónicos que César le había enviado en 2014, cuando abandonó el matrimonio. En un correo electrónico fechado el 15 de febrero de 2014, César escribió, «Me he mudado a la gran ciudad para empezar de nuevo. No intentes contactarme». Otro correo del 3 de marzo de 2014 era aún más revelador. «He vaciado la cuenta conjunta porque necesito ese dinero para establecerme. Considéralo mi compensación por los 2 años que desperdicié en este matrimonio. Espero que encuentres la manera de pagar las deudas del apartamento sin involucrarme». Pero el documento más valioso era una carta manuscrita que Valeria había redactado para su abogado en agosto de 2014 durante los trámites del divorcio. En ella, detallaba sistemáticamente todas las manipulaciones y el abandono de César. Mi esposo, César Torres, me abandonó el 28 de enero de 2014, al enterarse de mi embarazo. En las semanas siguientes, vació nuestra cuenta bancaria conjunta, llevándose $12,000, que eran mis ahorros personales. Cuando perdí al bebé en marzo debido al estrés, intenté contactarlo para informarle, pero había bloqueado todos los medios de comunicación. Solicito formalmente que la sentencia de divorcio establezca que César renuncia a cualquier derecho futuro sobre mis bienes o ingresos. Esta carta estaba notariada y tenía pleno peso legal. Era la prueba definitiva de que César había renunciado voluntariamente a todos los derechos sobre el patrimonio de Valeria. Armado con esta evidencia, regresé a la oficina de Fernando con renovada confianza. Cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. «Roberto, esto es oro puro», dijo con una sonrisa. Esta carta notariada prueba no solo el abandono voluntario de César, sino también su renuncia explícita a derechos futuros. Cualquier juez con 2 dedos de frente desestimará su demanda inmediatamente. Pero Fernando también me advirtió sobre las tácticas que podíamos esperar. Vidal intentará desacreditar estos documentos. Dirá que Valeria estaba emocionalmente perturbada durante el divorcio o que las circunstancias han cambiado. También intentará probar que César contribuyó de alguna manera al éxito posterior de Valeria. Para fortalecer nuestro caso, Fernando sugirió que encontráramos personas que hubieran conocido a César durante su matrimonio con Valeria para testificar. Necesitamos testigos que puedan confirmar su abandono y su falta de apoyo a los proyectos comerciales de tu hija. Entonces recordé a Lucía, la mejor amiga de Valeria desde la universidad. Lucía había sido testigo directo del sufrimiento de mi hija durante el divorcio y conocía perfectamente las circunstancias del abandono de César. Cuando contacté a Lucía, inmediatamente se ofreció a testificar a nuestro favor. «Señor Vargas, yo estuve con Valeria el día que César la dejó. Nunca olvidaré cómo lloró esa noche, diciéndome que se sentía traicionada no solo como esposa,
sino como persona. Ese hombre es un cobarde y no puede aparecer ahora reclamando derechos a los que renunció voluntariamente. Lucía también me proporcionó información adicional sobre César que yo desconocía. Durante su matrimonio, César nunca mostró ningún interés en los planes de negocios de Valeria. Al contrario, siempre los ridiculizaba, diciéndole que era una pérdida de tiempo. Incluso le prohibió usar sus ahorros personales para la consultoría empresarial que ella quería contratar. Con todos estos elementos, Fernando comenzó a redactar nuestra respuesta a la demanda. Pero antes de presentarla, decidimos dar un paso estratégico que pondría a César en una posición muy incómoda. «Roberto», dijo Fernando, «vamos a pedirle al tribunal que exija a César presentar pruebas documentales de su supuesta contribución al éxito empresarial de Valeria. Si realmente participó en la creación de su fortuna, debe tener contratos, facturas, registros de inversión. Sabemos que no los tiene, pero obligarlo a intentar producirlos revelará la naturaleza fraudulenta de su reclamo». Esa noche, mientras revisaba una vez más todos los documentos que habíamos recopilado, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Valeria había sido una mujer extraordinaria que construyó su éxito a pesar de las traiciones y el abandono. Mi deber como padre era proteger su legado de las garras de aquellos que solo veían su muerte como una oportunidad de enriquecimiento fácil. Mientras Fernando preparaba nuestra respuesta legal, Mariana me contactó con información que cambiaría completamente el rumbo de nuestro caso. Me pidió que me reuniera con ella en su apartamento un jueves por la noche, asegurándome que tenía algo explosivo que mostrarme. Cuando llegué a su casa en una zona residencial elegante, Mariana parecía nerviosa pero decidida. «Señor Vargas, después de nuestra última conversación, recordé algo importante. Valeria no solo me pidió que grabara las llamadas telefónicas de César, también instaló un sistema de grabación en su oficina personal después de su primera reunión en persona con él». Mariana encendió su computadora portátil y me mostró una carpeta llena de archivos de audio. Valeria era muy precavida. Cuando César apareció en enero preguntando sobre sus finanzas, ella sospechó que intentaría algo más tarde, así que decidió grabar cualquier reunión futura que pudiera tener con él. «¿Hubo más reuniones?», pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo crucial. «Sí, señor Vargas. 2 reuniones de las que Valeria nunca le contó a nadie, ni siquiera a usted. César la visitó en su oficina el 28 de febrero y nuevamente el 14 de marzo, solo una semana antes de que ella falleciera». Mariana reprodujo la primera grabación del 28 de febrero. Al escuchar la voz de Valeria, débil pero firme, se me formó un nudo en la garganta. Era obvio que ya estaba muy enferma, pero mantenía su dignidad. «César, ¿qué quieres después de todos estos años?». Pude escuchar decir a Valeria: «Valeria, sé que estás enferma, y sé que has tenido mucho éxito financiero. Creo que es hora de que resolvamos nuestros problemas del pasado», respondió César con voz empalagosa. «No tenemos problemas del pasado, César. Me abandonaste cuando más te necesitaba, y yo seguí adelante con mi vida. Mira, seamos prácticos. Has construido un imperio de casi 30 millones de dólares. Yo fui tu esposo durante 2 años cruciales de tu vida. Legalmente, podría reclamar una parte de eso, pero preferiría llegar a un acuerdo amistoso». La respuesta de Valeria fue contundente. «César, no tienes ningún derecho a lo que he construido. Firmaste documentos renunciando a cualquier reclamo futuro cuando nos divorciamos. Además, todo lo que tengo lo construí después de que me abandonaste». «Ah, pero ahí es donde te equivocas, querida Valeria. He consultado con abogados especializados, y resulta que algunos de esos documentos de divorcio tienen lagunas legales que podrían beneficiarme, especialmente si mueres sin un testamento claro que me excluya específicamente». Esas palabras me helaron la sangre. César no solo planeaba reclamar la herencia después de la muerte de Valeria, la estaba amenazando directamente, esperando que muriera. «¿Me estás amenazando, César?», preguntó la voz de Valeria con un tono de incredulidad. «No es una amenaza, es una realidad legal. Pero como dije, prefiero resolver esto civilizadamente. Si me das, digamos, 5 millones de dólares ahora, podemos firmar un documento donde renuncio definitivamente a cualquier reclamo futuro. Jamás te daré un centavo. Y si intentas algo legal,
Te aseguro que revelaré públicamente tu verdadero carácter y cómo me abandonaste cuando estaba embarazada. Valeria, no creo que estés en posición de amenazar a nadie. Tu enfermedad es grave y, según mi información médica, te quedan pocos meses de vida. Piénsalo. 5 millones ahora. O problemas legales para tu familia después de que te hayas ido. La grabación terminó con el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Mariana explicó que Valeria había echado a César de su oficina, pero él había regresado 2 semanas después para una conversación aún más reveladora. La segunda grabación, del 14 de marzo, era aún más incriminatoria. En ella, César mostraba su verdadera naturaleza sin ningún disimulo. Valeria, he estado pensando en nuestra última conversación. He investigado más a fondo tu situación financiera, y creo que he subestimado tus activos. Mis contactos en el sector financiero me dicen que podrías tener hasta 35 millones de dólares en propiedades, inversiones y efectivo. César, no sé cómo conseguiste esa información, pero es completamente inapropiado que estés investigando mis finanzas privadas. Mira, seamos honestos, vas a morir pronto, y ese dinero va a ir a alguna parte. Tu padre es un anciano que no necesita tanto dinero. Yo tengo 42 años y toda una vida por delante. Podríamos hacer un arreglo que beneficie a todos. ¿Un arreglo? ¿Estás loco? Escúchame, Valeria. Puedo crear muchos problemas legales para tu familia después de tu muerte. Tengo abogados que pueden probar que nuestro divorcio no se procesó correctamente en ciertos aspectos técnicos. Podemos alargar los procesos legales durante años, congelando todos tus activos y arruinando la reputación de tu familia. César, eres despreciable. No puedo creer que alguna vez estuve casada contigo. Soy realista, Valeria, pero te voy a hacer una última oferta generosa. Me das 15 millones ahora, y te garantizo que tu padre heredará el resto sin problemas. Si rechazas esta propuesta, te aseguro que lucharé por todo, y tu familia no verá $1 de tu fortuna sin pasar por años de batallas legales. La voz de Valeria en la grabación sonaba cansada, pero decidida. César, escúchame bien. Jamás te daré nada. He modificado mi testamento específicamente para excluirte de cualquier herencia, y he documentado todas tus amenazas. Si intentas algo después de mi muerte, mi familia tendrá todas las pruebas necesarias para demostrar que eres un oportunista descarado. Ya veremos, Valeria. Ya veremos quién tiene la última palabra en este asunto. Mariana detuvo la grabación y me miró con expresión grave. Señor Vargas, después de esta segunda visita, Valeria me pidió que contactara inmediatamente a su abogado, Fernando, para modificar el testamento. También me dio instrucciones de guardar estas grabaciones en un lugar seguro y dárselas a usted si César intentaba alguna acción legal después de su muerte. Era increíble. Valeria, incluso en sus últimos días, había estado protegiendo mi futuro y el suyo propio de las garras de este manipulador. Las grabaciones no solo probaban las intenciones oportunistas de César, sino también sus amenazas directas y su conocimiento ilegal de información financiera confidencial. Mariana, ¿cómo está obteniendo César información sobre las finanzas de Valeria? Eso es otra cosa que averigüé. Señor Vargas, el martes pasado, un empleado del banco me contactó discretamente. Al parecer, César había intentado sobornar a uno de los cajeros para obtener información sobre las cuentas de Valeria. El empleado rechazó el soborno, pero César insistió varias veces durante febrero y marzo. Esto sumaba otro delito al historial de César: intento de soborno y acceso ilegal a información bancaria. Con esta nueva evidencia, nuestro caso no solo era sólido para defender la herencia, sino que también podíamos presentar cargos penales contra César. Esa noche, llamé a Fernando para contarle sobre las grabaciones. Su reacción fue de total asombro. Roberto, con estas pruebas, no solo vamos a ganar el caso, sino que César podría enfrentar cargos criminales por amenazas, intento de extorsión y acceso ilegal a información financiera. Esto cambia completamente nuestra estrategia. Ya no estamos jugando a la defensiva. Vamos al ataque. Por primera vez desde la muerte de Valeria, sentí que la justicia estaba de nuestro lado. Mi hija, incluso desde la tumba, había logrado proteger su legado y darme las armas necesarias para enfrentar a este oportunista que pensaba que podía aprovecharse de nuestro dolor. El 15 de mayo de 2024, llegó el día de la primera audiencia en el juzgado civil.
Fernando y yo llegamos temprano, cargados con cajas llenas de documentos, grabaciones y testimonios. Yo llevaba mi mejor traje negro, el mismo que había usado en el funeral de Valeria, sintiendo que de alguna manera ella estaría presente en esa sala, apoyándome. A las 9:30 de la mañana, César entró en la sala acompañado de su abogado, el licenciado Guillermo Vidal, y 3 personas que no reconocí. César llevaba un traje gris impecable y una mirada de falsa solemnidad, como si él fuera la víctima en todo este asunto. La jueza María Delgado, una mujer de unos 50 y tantos años con fama de ser estricta pero justa, abrió la sesión explicando el procedimiento. César, como demandante, tendría la primera oportunidad de presentar su caso. El licenciado Vidal se puso de pie con arrogancia y comenzó su argumento. Su señoría, mi cliente, César Torres, fue el esposo devoto de Valeria Vargas durante los años más formativos de su carrera empresarial. Durante su matrimonio entre 2012 y 2014, César proporcionó el apoyo emocional, intelectual y logístico que permitió a Valeria desarrollar las ideas que más tarde conducirían a su éxito millonario. Vidal continuó con una versión completamente distorsionada de los hechos. Mi cliente sacrificó sus propias oportunidades profesionales para apoyar los sueños empresariales de su esposa. Fue él quien sugirió el concepto de tiendas de moda que combinaban la elegancia con precios accesibles. También fue César quien le presentó contactos clave en el sector minorista, que luego se convirtieron en socios comerciales de Valeria. Escuchar esas mentiras descaradas hacía que me hirviera la sangre. Pero Fernando me había aconsejado mantener la compostura durante la presentación de la parte contraria. Vidal presentó entonces a sus 3 testigos. El primero fue Ramón Sánchez, quien se identificó como consultor de negocios y afirmó haber conocido a César y Valeria durante su matrimonio. Trabajé con César en 2013 desarrollando el plan de negocios para las tiendas de moda de Valeria, declaró Sánchez bajo juramento. César era el cerebro detrás de la estrategia comercial. Valeria tenía el capital inicial, pero fue César quien diseñó todo el modelo operativo. La segunda testigo fue Sara Jiménez, quien se presentó como una antigua socia comercial y apoyó la versión de que César había sido fundamental en los primeros pasos empresariales de Valeria. El tercer testigo, Alberto Reyes, afirmó ser un inversionista que había conocido a Valeria a través de César y había participado en las primeras rondas de financiación de sus tiendas. Cuando estos supuestos testigos terminaron sus declaraciones, Fernando se inclinó hacia mi oído. Roberto, esta gente está mintiendo claramente. Sus testimonios son demasiado coordinados y específicos. Vamos a desenmascararlos durante el contrainterrogatorio. Era el turno de Fernando para presentar nuestro caso, y su estrategia fue brillante. En lugar de comenzar con argumentos legales, decidió reproducir directamente las grabaciones que Mariana había guardado. Su señoría, antes de presentar nuestros argumentos, queremos que el tribunal escuche las propias palabras del demandante, grabadas durante sus reuniones con la difunta Valeria Vargas en los últimos meses de su vida. Cuando comenzó a reproducirse la primera grabación del 28 de febrero, vi cambiar por completo la expresión de César. Su rostro se puso pálido y comenzó a susurrar furiosamente al oído de su abogado. La voz de Valeria llenó la sala. César, no tienes ningún derecho a lo que he construido. Firmaste documentos renunciando a cualquier reclamo futuro cuando nos divorciamos. Y luego la reveladora respuesta de César. He consultado con abogados especializados, y resulta que algunos de esos documentos de divorcio tienen lagunas legales que podrían beneficiarme, especialmente si muere sin un testamento claro que me excluya específicamente. El silencio en la sala era absoluto. La jueza Delgado tomaba notas atentamente mientras escuchaba las amenazas explícitas de César hacia Valeria. Cuando llegó la parte donde César decía, «Tu enfermedad es grave, y según mi información médica, te quedan pocos meses de vida. Piénsalo. 5 millones ahora o problemas legales para tu familia después de que te hayas ido». Vi a varios asistentes en la sala intercambiar miradas de disgusto. Fernando detuvo la grabación y se dirigió a la jueza. Su señoría, como puede ver, el demandante no solo admite que no tiene derechos legales sobre la herencia, sino que también reconoce que se está aprovechando de la enfermedad terminal de la difunta para intentar extorsionarla. El licenciado Vidal se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría.
Esas grabaciones se realizaron sin el consentimiento de mi cliente y violan su derecho a la privacidad. La jueza Delgado respondió con firmeza. Denegada. Las grabaciones se realizaron en la propiedad privada de la difunta, y se informó al demandante que la conversación estaba siendo grabada. Continúe. Licenciado Ruiz. Fernando reprodujo entonces la segunda grabación del 14 de marzo, donde César era aún más explícito sobre sus intenciones. Puedo crear muchos problemas legales para tu familia después de tu muerte. Tengo abogados que pueden probar que nuestro divorcio no se procesó correctamente en ciertos aspectos técnicos. Cuando terminó la grabación, Fernando presentó la carta notariada que Valeria había escrito durante su divorcio, donde excluía expresamente a César de cualquier reclamo futuro sobre sus bienes. Su señoría, este documento, firmado ante notario en agosto de 2014, prueba que la difunta tenía absolutamente clara su intención de excluir al demandante de cualquier beneficio financiero. Además, tenemos el testamento de Valeria Vargas, redactado en enero de 2024, donde nombra específicamente a su padre Roberto Vargas como único heredero universal. Pero el golpe más devastador llegó cuando Fernando llamó a Mariana como testigo. Mariana, con voz clara y firme, testificó sobre los intentos de César de obtener información financiera y legal sobre Valeria. El demandante intentó sobornarme en múltiples ocasiones para obtener información confidencial sobre las finanzas de Valeria Vargas. También intentó sobornar a empleados del banco para acceder ilegalmente a las cuentas de la difunta. Todo mientras ella luchaba contra el cáncer. Durante el contrainterrogatorio de los testigos de César, Fernando demostró magistralmente que sus declaraciones eran fabricadas. Cuando interrogó a Ramón Sánchez sobre supuestas reuniones de negocios en 2013, Sánchez no pudo proporcionar direcciones específicas, fechas exactas ni documentos que respaldaran sus afirmaciones. ¿Puede mostrar al tribunal alguna factura, contrato o documento que pruebe su supuesta colaboración con el señor Torres en 2013? Preguntó Fernando. Bueno, esos documentos se perdieron durante una mudanza, respondió Sánchez nerviosamente. ¡Qué conveniente!, replicó Fernando con ironía. Cuando interrogó a Sara Jiménez sobre su supuesta asociación comercial con Valeria, la mujer tampoco pudo presentar ninguna prueba documental. Peor aún, cuando Fernando le preguntó sobre detalles específicos del negocio de la moda, quedó claro que no sabía nada del sector minorista. Al final de la audiencia, que duró más de 4 horas, la jueza Delgado anunció que estudiaría todas las pruebas presentadas y emitiría su decisión en un plazo de 15 días. Cuando salimos del juzgado, César se me acercó con una expresión furiosa. Esto no ha terminado, Roberto. Tengo recursos para apelar cualquier decisión adversa. Puedo mantener esta lucha durante años. César, respondí con calma. Creo que después de lo que se escuchó hoy en esa sala, deberías estar más preocupado por los cargos penales que por la herencia. Su expresión de furia se transformó en una de preocupación. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, César Torres parecía haber comprendido que había subestimado gravemente la situación. Los 15 días de espera después de la audiencia fueron los más largos de mi vida. Fernando me había advertido que, aunque teníamos un caso sólido, los tribunales a veces pueden ser impredecibles, especialmente cuando hay tanto dinero de por medio. Durante ese tiempo, decidí profundizar aún más en la investigación sobre César y sus supuestos testigos. Mi primer descubrimiento llegó a través de mi sobrino Carlos, que trabaja en el departamento de informática de una firma de investigación privada. Le pedí que revisara discretamente los antecedentes de los 3 testigos que César había presentado. Tío Roberto, he encontrado cosas muy interesantes sobre estos individuos, me dijo Carlos durante una cena familiar. Ramón Sánchez tiene antecedentes por declaraciones falsas en otros juicios. En 2019, fue multado por perjurio en un caso de fraude inmobiliario en la gran ciudad. La información sobre Sara Jiménez era aún más reveladora. Esta mujer es actriz de teatro aficionado y ha trabajado ocasionalmente haciendo falsos testimonios por dinero. Hay registros de que le pagaron $3,000 por testificar en un caso de divorcio el año pasado. En cuanto a Alberto Reyes, Carlos descubrió que ni siquiera tenía licencia como inversionista financiero. Es un vendedor de autos usados que fue despedido de su último trabajo por fraude. Parecía que César había reclutado específicamente a personas con antecedentes cuestionables para mentir bajo juramento. Armado con esta información, contacté inmediatamente a Fernando.
Necesitamos presentar esta evidencia al tribunal antes de que emitan el veredicto, dije. Roberto, esto es perfecto. Vamos a solicitar una audiencia suplementaria para presentar pruebas de perjurio. Si podemos probar que César organizó un esquema de falsos testimonios, no solo perderá el caso, sino que enfrentará cargos penales adicionales. El 28 de mayo, 2 días antes de la fecha prevista para el veredicto, la jueza Delgado aceptó escuchar nuestra nueva evidencia. Esta vez la sala estaba aún más tensa. César y Vidal llegaron visiblemente nerviosos, especialmente después de que Fernando les hubiera notificado sobre la naturaleza de las pruebas que íbamos a presentar. Fernando comenzó su presentación mostrando los antecedentes penales de Sánchez. Su señoría, el primer testigo del demandante, tiene un historial documentado de perjurio. En 2019, un tribunal le ordenó pagar una multa de $5,000 por declaraciones falsas en un caso de fraude inmobiliario. Cuando presentó la evidencia sobre Sara Jiménez, la jueza Delgado frunció el ceño con clara molestia. Esta persona ha aceptado dinero para realizar declaraciones falsas en múltiples casos judiciales. Tenemos facturas donde aparece como actriz testimonial por montos que oscilan entre $2,000 y $4,000 por caso. La información más devastadora llegó cuando Fernando probó que Alberto Reyes nunca había tenido licencia como inversionista. Su señoría, este hombre no solo no es inversionista, sino que fue despedido de su trabajo como vendedor de autos por intentar estafar a clientes con documentos falsificados. Pero el golpe final llegó cuando Fernando presentó registros bancarios que mostraban transferencias de César a los 3 testigos en las semanas previas a la audiencia. Su señoría, tenemos pruebas de que el demandante pagó $8,000 a Sánchez, $6,000 a Jiménez y $5,000 a Reyes exactamente 10 días antes de su testimonio en este tribunal. El silencio en la sala era ensordecedor. La jueza Delgado miró a César con una expresión de indignación que nunca había visto en un tribunal. Señor Torres, dijo la jueza dirigiéndose directamente a César, ¿puede explicar estas transferencias bancarias a personas que luego testificaron bajo juramento a su favor? César se puso de pie, temblando, claramente no preparado para responder a esta evidencia. Su señoría, yo. Esas transferencias fueron préstamos personales que no tienen relación con este caso. Préstamos personales de montos exactos a 3 personas diferentes que casualmente testificaron a su favor, replicó la jueza con sarcasmo. Vidal intentó intervenir. Su señoría, mi cliente tiene derecho a la presunción de inocencia. Silencio, interrumpió la jueza Delgado. Este tribunal no tolerará intentos de manipular la justicia a través de testimonios comprados. El señor Torres no solo ha presentado testigos falsos, sino que ha organizado un esquema deliberado de perjurio. La jueza hizo entonces algo que me sorprendió por completo. Ordenó el arresto inmediato de los 3 falsos testigos y citó a César para una audiencia penal, separada por cargos de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. En cuanto al caso principal, continuó la jueza. Basado en la evidencia presentada por el demandado, Roberto Vargas, este tribunal encuentra que la demanda del señor César Torres es completamente infundada y fraudulenta. La jueza procedió a leer su decisión. Primero, las grabaciones presentadas demuestran inequívocamente que el demandante admitió no tener derechos legales sobre la herencia de Valeria Vargas. Segundo, el testamento de la difunta es absolutamente válido y excluye expresamente al demandante de cualquier beneficio. Tercero, la carta notariada de 2014 establece claramente la renuncia voluntaria del demandante a futuros reclamos financieros. Además, continuó la jueza, este tribunal encuentra que el demandante intentó extorsionar a la difunta durante su enfermedad terminal, aprovechándose de su vulnerabilidad para obtener beneficios financieros ilícitos. El veredicto fue contundente. La demanda del señor César Torres es denegada en su totalidad. Se confirma a Roberto Vargas como único y legítimo heredero universal de Valeria Vargas. Además, se ordena al demandante pagar todos los costos judiciales y se le impone una multa de $50,000 por presentar falso testimonio. Pero la jueza no había terminado. Finalmente, este tribunal ordena que se abra una investigación penal contra César Torres por los delitos de amenazas, intento de extorsión, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia. Se prohíbe al demandante salir del país hasta que concluya la investigación penal.
Cuando la jueza terminó de leer el veredicto, César estaba completamente hundido en su silla. Su rostro había perdido todo color, y Vidal parecía querer desaparecer debajo de la mesa. Al salir del juzgado, varios periodistas que habían estado siguiendo el caso nos esperaban. Fernando había preparado una breve declaración. La justicia ha prevalecido. El señor Roberto Vargas ha defendido con éxito el legado de su hija contra intentos fraudulentos de apropiación. La memoria de Valeria Vargas permanece intacta, y su última voluntad ha sido respetada plenamente. Esa tarde, en la tranquilidad de mi hogar, releí el testamento de Valeria por 100ª vez. En una de sus cláusulas finales, había escrito: «Papá, espero que nunca tengas que usar este documento para defenderte de personas sin escrúpulos. Pero si llega ese momento, recuerda que construí todo esto pensando en tu futuro y en honrar la memoria de mamá. No dejes que nadie manche nuestro legado familiar». Por primera vez desde su muerte, sentí que Valeria podía descansar en paz. Su última batalla había sido ganada, y su legado estaba protegido para siempre de las garras de aquellos que solo veían dinero donde debían haber visto amor, sacrificio y trabajo honesto. Los días siguientes al veredicto trajeron una avalancha de revelaciones que ni Fernando ni yo podíamos haber anticipado. La victoria legal había abierto las compuertas y personas que antes tenían miedo de hablar comenzaron a contactarme con información adicional sobre las verdaderas actividades de César. La primera en presentarse fue Rosa Fernández, una mujer de 45 años que se identificó como exnovia de César entre 2018 y 2020. Rosa me llamó el 2 de junio, 3 días después de que los periódicos publicaran la noticia del veredicto. «Señor Vargas, he estado siguiendo el caso en las noticias y creo que necesita saber más sobre César Torres», dijo con voz temblorosa durante nuestra conversación telefónica. Ese hombre me hizo pasar por un infierno similar al que le hizo a su hija. Acordamos reunirnos en una cafetería en el centro de la ciudad, donde Rosa me contó una historia que me heló los huesos. César me sedujo en 2018 cuando acababa de heredar una propiedad de mi padre. Al principio parecía el hombre perfecto, atento, cariñoso, interesado en mi bienestar. Pero luego descubrí que había estado investigando mi situación financiera antes incluso de acercarse a mí. Rosa continuó relatando cómo César había usado las mismas tácticas manipuladoras que intentó con Valeria. Durante los 2 años que estuvimos juntos, me presionó constantemente para que le prestara dinero para sus supuestos proyectos de inversión. Cuando terminamos en 2020, descubrí que había robado $35,000 de mi cuenta bancaria usando información que había obtenido de mí durante nuestra relación. ¿Presentaste una denuncia policial?, pregunté. Lo intenté, pero César amenazó con arruinar mi reputación profesional si lo llevaba a los tribunales. Trabajo como directora de marketing en una empresa importante, y él conocía gente que podría haberme causado problemas en el trabajo. Al final, decidí considerar ese dinero el precio por librarme de él. Pero Rosa no fue la única víctima de César. Esa misma semana, recibí la visita de Antonio Serrano, un empresario jubilado de 58 años que había conocido a César en un club de póker en 2021. «Señor Vargas, ese hombre es un depredador financiero», me dijo Antonio durante nuestra reunión. Se me acercó en el casino, haciéndose pasar por un consultor de inversiones exitoso. Me convenció de invertir $80,000 en un supuesto fondo de inversión que él administraba. Antonio me mostró documentos que probaban cómo César había creado una empresa fantasma llamada Torres Inversiones y Asociados para estafar a personas mayores con ahorros considerables. Cuando intenté retirar mi inversión 6 meses después, descubrí que la empresa no existía realmente y que César había usado mi dinero para cubrir sus deudas de juego. ¿También lo amenazó para que no presentara una denuncia?, pregunté, sospechando el patrón. Exactamente. Dijo que tenía contactos en la policía que podían hacerme la vida difícil. También me chantajeó con fotos comprometedoras que había tomado en secreto durante una reunión de negocios donde yo había bebido demasiado. Estas revelaciones me motivaron a buscar más víctimas de César. Contacté a un investigador privado recomendado por Fernando, Luis Martínez, quien se especializaba en casos de fraude financiero. Luis descubrió que César había estado ejecutando una operación de estafa sistemática durante los últimos 10 años. «Señor Vargas, este hombre tiene un método muy específico. Investiga a personas vulnerables o en transiciones de vida, recién divorciados,
viudas con herencias, empresarios en dificultades, personas mayores con ahorros. Luego se acerca a ellos, fingiendo interés romántico o profesional para ganar su confianza y acceder a sus recursos financieros. El informe de Luis reveló al menos 12 víctimas documentadas entre 2014 y 2024 con pérdidas totales que superaban los $400,000. Cada caso seguía el mismo patrón: seducción, manipulación, extracción de dinero y luego amenazas para evitar denuncias. La parte más perturbadora, continuó Luis, es que César guarda archivos detallados de sus víctimas, fotografías comprometedoras, grabaciones secretas, información personal que usa para chantajearlas si intentan recuperar su dinero. Con toda esta información, Fernando y yo decidimos contactar a la División de Delitos Económicos de la Fiscalía para presentar un caso más amplio contra César. El fiscal asignado, Roberto Navarro, se mostró extremadamente interesado en la evidencia que habíamos recopilado. Señores, lo que me están presentando no es solo un caso de herencia fraudulenta, sino una operación criminal sistemática que ha estado funcionando durante una década, nos dijo el fiscal Navarro. Con los testimonios y pruebas que tienen, podemos procesar a César Torres por fraude continuo, amenazas, chantaje y crimen organizado. Pero la revelación más impactante llegó cuando Mariana me contactó nuevamente con información que había descubierto al revisar los archivos de Valeria. Señor Vargas, encontré algo perturbador en los registros de llamadas de Valeria del año pasado. Durante noviembre y diciembre de 2023, César no solo la llamaba directamente, sino que también había estado contactando a varios clientes y proveedores de las tiendas, preguntando sobre la salud financiera del negocio. Mariana me mostró una lista de más de 20 contactos comerciales a los que César había intentado interrogar sobre las finanzas de Valeria. Algunos de estos proveedores me llamaron en ese momento para preguntar si debían darle información, porque César se presentaba como un consultor familiar contratado por Valeria para evaluar el negocio. ¿Sabía Valeria sobre estos contactos? Sí, señor Vargas. Por eso endureció las medidas de seguridad en la empresa e instaló los sistemas de grabación. Valeria sospechaba que César estaba planeando algo grande, pero nunca imaginamos que sería tan sistemático y cruel. Esa información adicional probaba que César había estado planeando su estrategia para tomar la herencia durante al menos 6 meses antes de la muerte de Valeria. No era un oportunista improvisado, sino un depredador calculado que había estado esperando el momento de mayor vulnerabilidad de mi hija para ejecutar su plan. El 10 de junio, el fiscal Navarro me informó que César había sido formalmente acusado de 10 cargos criminales diferentes. Señor Vargas, gracias a su perseverancia y a las pruebas que proporcionó, vamos a procesar a este individuo por todos sus crímenes. Las otras víctimas que usted localizó también han decidido testificar. Así que César enfrentará décadas en prisión si es condenado. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos del caso, reflexioné sobre la verdadera magnitud de la maldad de César. No había sido solo un exesposo oportunista tratando de apoderarse de una herencia, sino un criminal profesional que había convertido el sufrimiento de otros en su forma de vida. Valeria, sin saberlo, se había convertido en la víctima que finalmente expuso toda la red criminal de César. Su valentía al documentar sus amenazas y su previsión para proteger la evidencia no solo habían salvado nuestra herencia familiar, sino que habían puesto fin a una década de crímenes contra personas inocentes. El 18 de junio de 2024, cuando parecía que el caso estaba resuelto y César finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había vivido en estos meses. Era de Marcela Vargas, una mujer que se identificó como prima segunda de Valeria y que vivía en una ciudad cercana. Roberto, he estado siguiendo el caso de César en las noticias, y creo que hay algo más que necesitas saber sobre la muerte de Valeria, dijo. Su voz se ahogaba de emoción. Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Qué quieres decir con algo más? Prefiero decírtelo en persona. ¿Podrías venir a visitarme este fin de semana? Se trata de los últimos días de Valeria en el hospital. El viaje fue uno de los más angustiosos de mi vida. Durante el trayecto, mi mente creó escenarios cada vez más terribles sobre lo que Marcela podría revelarme. Ella trabajaba como enfermera en el Hospital de la Misericordia, y aunque no había cuidado directamente a Valeria, tenía contactos en el sistema hospitalario de la capital.
Nos reunimos en su apartamento el sábado por la mañana. Marcela, una mujer de 52 años con 20 años de experiencia en oncología, me recibió con expresión grave y documentos médicos en las manos. Roberto, una colega mía del Hospital Central, me contactó después de ver las noticias sobre César. Me contó algo que le había estado molestando desde la muerte de Valeria, pero no se había atrevido a denunciar hasta ahora. Marcela me mostró registros de visitas del hospital que su colega había copiado discretamente. Según estos documentos, César visitó a Valeria en el hospital en 3 ocasiones durante marzo, siempre cuando tú no estabas presente. Las visitas fueron el 5, el 12 y el 19 de marzo. Eso es imposible, respondí de inmediato. Valeria me había prohibido expresamente permitir cualquier visita de César. Además, yo estuve prácticamente viviendo en el hospital durante sus últimos días. Exactamente. Por eso estas visitas son tan extrañas. Según los registros, César se presentó como el esposo legal de Valeria y había falsificado documentos que supuestamente le daban autorización para visitarla durante los turnos de noche. Marcela continuó explicando lo que su colega había observado. Durante la visita del 19 de marzo, solo 3 días antes de la muerte de Valeria, César estuvo en la habitación durante más de 2 horas. A la enfermera de guardia le pareció extraño que Valeria estuviera muy agitada después de esa visita y que sus signos vitales hubieran empeorado significativamente. ¿Estás sugiriendo que César podría haber? No pude terminar la frase. No estoy sugiriendo nada específico, Roberto. Pero mi colega me dijo que Valeria le pidió esa noche que no permitiera más visitas de César y que estaba muy asustada. También mencionó algo sobre no dejar que la obligara a firmar nada. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Había intentado César obligar a Valeria a cambiar su testamento durante sus últimos días? ¿Había usado su estado vulnerable para presionarla mientras yo no estaba? Marcela me entregó una copia de las notas de enfermería de esa noche. Decían: paciente muy agitada tras visita familiar. Solicita no más visitas del esposo. Menciona preocupación por documentos legales. Se administra sedante suave para calmar la ansiedad. Roberto, hay algo más. Mi colega revisó las cámaras de seguridad del hospital de esa noche. César salió de la habitación llevando una carpeta que no tenía cuando entró. Llamé inmediatamente a Fernando para informarle de estas revelaciones. Su reacción fue de total alarma. Roberto, necesitamos investigar esto inmediatamente. Si César intentó coaccionar a Valeria durante su enfermedad terminal para modificar documentos legales, estaríamos hablando de un delito mucho más grave. Regresa a la capital de inmediato. El lunes por la mañana, Fernando y yo nos reunimos con el fiscal Navarro para presentar esta nueva evidencia. El fiscal ordenó inmediatamente que se revisaran todas las cámaras de seguridad del hospital y se interrogara a todo el personal que estuvo de guardia durante las visitas de César. 3 días después, el fiscal nos citó con información que superaba nuestras peores sospechas. Señores, hemos revisado las grabaciones de seguridad y confirmado que César Torres visitó ilegalmente a Valeria Vargas en múltiples ocasiones utilizando documentación falsificada. El fiscal continuó: lo más grave es que hemos encontrado en posesión de César una copia del testamento original de Valeria, con modificaciones manuscritas que pretendían incluirlo como beneficiario del 40% de la herencia. Estas modificaciones tienen fecha del 19 de marzo, el mismo día de su última visita al hospital. ¿Está diciendo que César intentó falsificar el testamento de Valeria? Pregunté, sintiendo que la indignación me consumía. Exactamente. Tenemos pruebas de que César llevó documentos falsificados a la habitación de Valeria e intentó obligarla a firmar modificaciones al testamento. Según el testimonio de la enfermera, Valeria se negó rotundamente y amenazó con denunciarlo, lo que explicaría su estado de agitación esa noche. Fernando intervino: fiscal Navarro, esto constituye coacción a una persona enferma, falsificación de documentos y posiblemente intento de homicidio si el estrés causado contribuyó al deterioro de Valeria. Correcto, licenciado Ruiz. Hemos añadido estos cargos a la acusación contra César Torres. Ahora enfrenta la posibilidad de 25 años de prisión. Pero la revelación más impactante llegó cuando el fiscal nos mostró el contenido completo de la carpeta que César había sacado del hospital. Además del testamento falsificado, César había preparado documentos de poder notarial que le habrían dado control total sobre los bienes de Valeria si ella hubiera sobrevivido en estado vegetativo.
¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que César tenía un plan de respaldo. Si Valeria no moría inmediatamente, él habría intentado declararla mentalmente incapacitada y asumir el control de toda su fortuna como su esposo cuidador. Era un plan maquiavélico diseñado para apoderarse de los 29 millones de dólares, independientemente de si Valeria vivía o moría. Esa revelación me afectó profundamente. Durante todos estos meses, había pensado que César era simplemente un oportunista que había aparecido después de la muerte de Valeria para reclamar dinero. Ahora descubría que había sido mucho peor. Un depredador que había estado acechando a mi hija durante sus últimos días, tratando de aprovecharse de su extrema vulnerabilidad para robar todo lo que ella había construido. Hay una cosa más. Señor Vargas, continuó el fiscal. Hemos encontrado pruebas de que César había estado monitoreando el estado de salud de Valeria a través de contactos ilegales en el sistema hospitalario. Sabía exactamente cuándo sería más vulnerable y planeó sus visitas en consecuencia. Cuando salimos de la oficina del fiscal esa tarde, Fernando puso una mano en mi hombro. Roberto, sé que estas revelaciones son dolorosas, pero también prueban algo muy importante. Valeria luchó hasta el final para proteger su legado y el tuyo. Incluso en sus últimos días, se enfrentó a César y se negó a ceder a su presión. Esa noche, en la soledad de mi hogar, releí por última vez las cartas que Valeria me había escrito durante su enfermedad. En una de ellas, fechada el 20 de marzo, solo 2 días antes de su muerte, había una línea que ahora cobraba un nuevo significado. Papá, si algo me pasa, asegúrate de que mi testamento sea respetado. No dejes que nadie manipule lo que hemos construido juntos. Valeria había sabido exactamente lo que César estaba tratando de hacer, y había luchado con su último aliento para proteger nuestro futuro. Su coraje y determinación no solo habían preservado la herencia familiar, sino que habían expuesto la verdadera naturaleza criminal de un hombre que había hecho del sufrimiento de otros su forma de vida. El 15 de julio de 2024, casi 4 meses después del funeral de Valeria, llegó el día del juicio penal contra César Torres. El juzgado penal estaba abarrotado de periodistas, víctimas de César, y curiosos que habían seguido el caso a través de los medios. César llegó al tribunal esposado, escoltado por 2 agentes. Su apariencia había cambiado drásticamente durante los meses que había pasado en prisión preventiva. El hombre arrogante y bien vestido que había aparecido en el funeral de Valeria, ahora lucía demacrado, con el cabello descuidado y una expresión de derrota total. La jueza presidenta, una magistrada con más de 15 años de experiencia en casos de crimen organizado, abrió la sesión leyendo los 14 cargos penales contra César. Fraude continuo, falsificación de documentos, amenazas, coacción, chantaje, manipulación de testigos, conducta profesional indebida y violación de órdenes judiciales. El fiscal Roberto Navarro comenzó su presentación con una cronología detallada de los crímenes de César durante la última década. Su señoría, el acusado, César Torres, no es un criminal ocasional, sino un depredador sistemático que ha construido toda su vida adulta aprovechándose de personas vulnerables. Durante las siguientes 3 horas, el fiscal presentó testimonios de las 12 víctimas identificadas de César. Cada historia seguía el mismo patrón espantoso: seducción, manipulación, extracción de recursos y amenazas para evitar denuncias. Rosa Fernández testificó con voz firme: César me robó $35,000, usando información que obtuvo durante nuestra relación íntima. Cuando intenté recuperar mi dinero, amenazó con destruir mi carrera profesional y filtrar fotografías privadas que había tomado sin mi consentimiento. Antonio Serrano relató cómo César había creado la empresa fantasma Torres Inversiones y Asociados para estafarlo. Ese hombre robó los ahorros de mi vida, $80,000 que había guardado para mi jubilación. Cuando descubrí el fraude, me chantajeó con fotografías comprometedoras para evitar que presentara una denuncia. Pero el testimonio más impactante provino de la enfermera, Mercedes López, quien había cuidado a Valeria durante sus últimos días. Mercedes testificó sobre las visitas ilegales de César al hospital y su intento de coaccionar a Valeria para que cambiara su testamento. El acusado se presentó múltiples veces usando documentación falsificada, identificándose como el esposo legal de la paciente. Durante su última visita el 19 de marzo,
La señorita Valeria se puso extremadamente agitada. Me pidió específicamente que no permitiera más visitas de este hombre, diciendo, y cito, «No dejen que intente hacerme firmar nada de nuevo». La evidencia más devastadora llegó cuando el fiscal presentó las grabaciones de seguridad del hospital, mostrando a César saliendo de la habitación de Valeria con documentos que no tenía cuando entró. También se presentaron los documentos falsificados que César había preparado, incluidos el testamento modificado y los papeles de poder notarial fraudulentos. Su señoría, continuó el fiscal, el acusado no solo intentó apropiarse de una herencia que no le pertenecía, sino que acosó a una mujer moribunda durante sus últimos días, aprovechándose de su estado de extrema vulnerabilidad para intentar robar 29 millones de dólares. Cuando fue el turno de la defensa, el abogado de César, quien había reemplazado al licenciado Vidal después de que éste se retirara del caso, intentó presentar una defensa basada en trastorno mental temporal y adicción al juego. Su señoría, mi cliente ha estado luchando contra una grave adicción al juego que lo llevó a tomar decisiones desesperadas. No es un criminal profesional, sino un hombre enfermo que necesita tratamiento, no prisión. Pero esta estrategia se desmoronó cuando el fiscal presentó pruebas de la planificación meticulosa de César. Los investigadores habían encontrado un archivo completo en su apartamento con información detallada sobre todas sus víctimas, incluyendo fotografías, registros financieros y estrategias específicas para manipular a cada una. Su señoría, César no mantuvo archivos organizados sobre sus víctimas durante 10 años por casualidad. Un adicto al juego no falsifica documentos profesionales ni crea empresas fantasma. Lo que tenemos aquí es un criminal profesional que ha perfeccionado su método durante una década. El momento más emotivo del juicio llegó cuando se me permitió leer una declaración de impacto como padre de Valeria. Con voz temblorosa pero firme, me dirigí al tribunal. Su señoría, César Torres no solo intentó robar el dinero que mi hija construyó con tanto esfuerzo, profanó su memoria, torturó sus últimos días y convirtió el duelo de nuestra familia en una pesadilla legal. Valeria murió pensando que este hombre podía destruir todo lo que ella había trabajado para proteger. Mi hija luchó contra el cáncer durante 4 meses con un coraje extraordinario, pero también tuvo que luchar contra las amenazas y el chantaje de este depredador durante sus momentos más vulnerables. César no es solo un ladrón, es alguien que se alimenta del sufrimiento de los demás. Después de 2 días de testimonios y presentación de pruebas, la jueza anunció un receso de 2 horas para deliberar. Durante esa espera, Fernando y yo nos sentamos en los bancos del pasillo del juzgado, rodeados por las otras víctimas de César, que habían venido a presenciar el veredicto. Roberto, me dijo Fernando, independientemente de lo que decida la jueza, ya hemos ganado la batalla más importante. César nunca podrá tocar la herencia de Valeria, y su red criminal ha sido completamente desmantelada. Cuando regresamos a la sala, la jueza comenzó a leer su veredicto con voz clara y firme. Después de revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal encuentra al acusado, César Torres, culpable de todos los cargos presentados en su contra. El veredicto fue contundente. El acusado es condenado a 18 años de prisión por fraude continuo, 3 años adicionales por falsificación de documentos, 2 años por amenazas y coacción, y 2 años por manipulación de testigos, para un total de 25 años de prisión efectiva. Además, continuó la jueza, se ordena al acusado pagar una restitución total de $847,000 a sus víctimas, más los costos judiciales. Se prohíbe permanentemente al acusado participar en cualquier actividad relacionada con la consultoría financiera o la gestión de patrimonio. Cuando la jueza terminó de leer la sentencia, César se derrumbó completamente en su silla. Su abogado intentó consolarlo, pero estaba claro que el peso de sus crímenes finalmente había caído sobre él. Al salir del juzgado, estuve rodeado por las otras víctimas de César, todas expresando su gratitud por mi valentía al enfrentarlo. Señor Vargas, me dijo Rosa, si usted no hubiera luchado tan duro por la memoria de su hija, César seguiría libre, robando y amenazando a más personas inocentes. Esa noche, mientras cenaba solo en mi casa, reflexioné sobre los 4 meses que habían pasado desde la muerte de Valeria. La batalla legal había terminado. César enfrentaría décadas en prisión,
y la herencia de mi hija estaba completamente protegida. Pero lo más importante, la memoria de Valeria había sido reivindicada, y su legado permanecería intacto para siempre. 6 meses después del juicio contra César, el 15 de enero de 2025, yo estaba sentado en la oficina que había pertenecido a Valeria, rodeado de arquitectos, abogados y representantes de organizaciones benéficas. Ese día marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en el legado de mi hija, uno que ella había soñado, pero que las circunstancias no le habían permitido ver realizado. Durante los meses posteriores a la condena de César, había tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre qué hacer con los 29 millones de dólares de herencia que Valeria me había dejado. A los 68 años, yo no necesitaba tanto dinero para vivir cómodamente el resto de mis días. Sabía que Valeria habría querido que su fortuna sirviera a un propósito mayor que mi bienestar personal. En sus cartas personales, que yo había leído innumerables veces, Valeria había mencionado repetidamente su sueño de ayudar a mujeres empresarias que enfrentaban dificultades similares a las que ella había experimentado durante su divorcio. Papá había escrito en una de sus últimas cartas: si algo me pasa, me gustaría que parte de lo que he construido ayude a otras mujeres que luchan por salir adelante después de ser abandonadas. Con esa inspiración, había decidido crear la Fundación Valeria Vargas para Mujeres Empresarias. La fundación se dedicaría a proporcionar préstamos sin intereses, asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a mujeres que habían sido víctimas de abandono conyugal y querían iniciar sus propios negocios. Mariana, quien había sido la mano derecha de Valeria durante años, había aceptado dirigir la fundación. Señor Vargas, había dicho ella cuando le ofrecí el puesto, sería un honor continuar el trabajo de Valeria de esta manera. Ella siempre dijo que quería usar su éxito para ayudar a otras mujeres a encontrar su independencia económica. La sede de la fundación estaría en el mismo edificio donde Valeria había tenido sus oficinas principales. Habíamos asignado 15 millones de dólares como dotación inicial, lo que garantizaría el funcionamiento de la fundación durante décadas. Yo mantendría los otros 14 millones como reserva familiar y para mis propios gastos de vida. Durante la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar exactamente un año después de la muerte de Valeria, muchas de las personas que habían sido importantes en su vida estuvieron presentes. Lucía, su mejor amiga desde la universidad, dio un discurso emotivo. Valeria fue una mujer que transformó el dolor en fuerza, la adversidad en oportunidad. Cuando César la abandonó embarazada y sin recursos, ella no se limitó a lamentar su situación. Canalizó esa experiencia en la determinación de nunca volver a depender de nadie para su bienestar económico. Esta fundación representa exactamente lo que Valeria hubiera querido: convertir su historia personal en esperanza para otras mujeres. Fernando Ruiz, quien había sido crucial a lo largo de la batalla legal, también habló en la ceremonia. He visto muchos casos de herencias disputadas a lo largo de mi carrera, pero nunca había presenciado una lucha tan noble como la que libró Roberto Vargas para proteger la memoria de su hija. Valeria puede descansar en paz, sabiendo que su legado no solo fue preservado, sino que se ha convertido en una fuente de esperanza para las generaciones futuras. Pero el momento más significativo de la ceremonia llegó cuando Rosa Fernández, una de las víctimas de César que ahora trabajaba como consejera voluntaria en la fundación, leyó la primera solicitud de ayuda que habíamos recibido. María Carmen Ruiz, 34 años, madre de 2 hijos, abandonada por su esposo, después de 12 años de matrimonio, solicita un préstamo de $25,000 para abrir una panadería y poder mantener a sus hijos de manera independiente. Era exactamente el tipo de caso por el que Valeria habría luchado con uñas y dientes. En los meses siguientes, la fundación comenzó a operar a plena capacidad. Recibimos entre 50 y 100 solicitudes mensuales de mujeres de todo el país buscando apoyo para iniciar sus negocios. Nuestro equipo de consejeros, que incluía a varias de las víctimas de César que habían decidido transformar su experiencia en ayuda para otros, evaluaba cada caso con el mismo cuidado que Valeria habría puesto en sus propios negocios. En marzo de 2025, recibí una carta que me conmovió profundamente. Era de María Carmen Ruiz, la primera beneficiaria de la fundación, informándome que su panadería había sido un éxito rotundo y que ya había podido contratar a 3 empleados adicionales. Señor Vargas, escribió María Carmen,
Usted no solo me ayudó financieramente, sino que me dio la confianza para creer en mí misma de nuevo. Cuando mi esposo me dejó, pensé que mi vida había terminado. Ahora sé que en realidad apenas estaba comenzando. Cada pan que horneo lleva un pedazo de la esperanza que Valeria me transmitió a través de su fundación. En abril, recibí más noticias que me llenaron de satisfacción. César había apelado su sentencia, pero la Corte Suprema había confirmado la condena de 25 años de prisión. Además, había comenzado a pagar la restitución a sus víctimas desde la cárcel, trabajando en el taller de carpintería de la prisión. Roberto, me informó Fernando durante una de nuestras reuniones mensuales. César ha perdido todas sus apelaciones. Pasará los próximos 25 años en prisión, y cuando salga, será un hombre de 67 años sin recursos ni reputación. La justicia, finalmente, ha prevalecido por completo. Pero más allá de la satisfacción de ver a César pagar por sus crímenes, lo que verdaderamente me llenaba de paz era ver cómo el legado de Valeria continuaba creciendo. Para finales de 2025, la fundación había ayudado a más de 200 mujeres a iniciar sus propios negocios, creando más de 800 empleos indirectos en todo el país. Mariana me informaba regularmente sobre el progreso de nuestras beneficiarias. Señor Vargas, tenemos una tasa de éxito del 87% en los negocios que financiamos. Esto significa que Valeria no solo construyó su propia fortuna, sino que ha ayudado a crear cientos de pequeñas fortunas familiares en todo el país. En diciembre de 2025, 2 años después de la muerte de Valeria, organicé una cena de Navidad para todas las personas que habían sido importantes durante este viaje extraordinario. Fernando, Mariana, Lucía, Rosa, Antonio y muchas de las beneficiarias de la fundación se reunieron en mi casa para celebrar no solo la Navidad, sino el triunfo de la justicia y la solidaridad sobre la avaricia y la maldad. Durante la cena, leí en voz alta un párrafo de la última carta que Valeria me había escrito. Papá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que todo lo que construí fue pensando en el futuro de nuestra familia y en la posibilidad de ayudar a otros que pasan por las dificultades que yo viví. No dejes que la tristeza te paralice. Usa lo que te he dejado para crear algo hermoso que honre la memoria de mamá y la mía. Esa noche, mientras mis invitados compartían historias de éxito y esperanza, miré la fotografía de Valeria que colgaba en el comedor y supe que ella estaría orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Su muerte había sido el final de su historia personal, pero había marcado el comienzo de cientos de historias de esperanza y superación. César Torres había creído que podía tomar el legado de Valeria a través de mentiras y manipulación, pero lo que no había entendido era que el verdadero legado de mi hija no estaba en los 29 millones de dólares que había acumulado, sino en su espíritu indomable, su generosidad y su capacidad para transformar el sufrimiento en fuerza, para ayudar a los demás. Valeria había ganado la batalla final no solo protegiendo su herencia de las garras de un oportunista, sino convirtiendo esa herencia en una semilla de esperanza para cientos de mujeres que, como ella, se habían negado a rendirse ante la adversidad. Si te gustó esta historia, dale al botón de me gusta, suscríbete a Relatos de Venganza y comparte tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.